Yo soy Un discípulo con carácter y liderazgo. e integridad. Yo soy DCLI. Yo soy un discípulo con carácter, liderazgo e integridad. Hola, bendiciones, bienvenidos una vez más a DCLI, Discípulos con Carácter, Liderazgo e Integridad. Y en la clase de hoy vamos a estar hablando sobre reverencia y respeto, dos características esenciales que necesitamos desarrollar como verdaderos discípulos de Jesús. Vamos a comenzar viendo estos conceptos y sus definiciones. El primero es la reverencia. Es honor y respeto que se siente profundamente y se demuestra exteriormente. Es un acto genuino que demuestra el respeto y la seriedad con que se toma a la persona, organización o deidad. Y vemos aquí que es muy importante, que es algo que surge del interior y se demuestra con actos externos. También tenemos el concepto de respeto, que puede definirse como la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo al que se le reconoce valor social o especial. Vemos que la reverencia y el respeto, como algo que surge del interior, se muestran como una actitud y también con palabras. Esta actitud puede ser de sumisión, de temor, de recelo o prudencia, y también se relaciona con esa manera de hablar sensible, ponderada, reflexiva, sin incurrir en descalificaciones o menosprecios. Hay un versículo clave en Hebreos 12:28 que nos dice: puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yendo a un ejemplo de la vida diaria, creo que cualquiera de nosotros puede identificarse con esa situación en la que estás delante de tu jefe, de alguien que tiene algún tipo de estatus o de autoridad, y naturalmente va a surgir ese respeto, ese cuidado de nuestra manera de hablar o de actuar para no incomodar a la otra persona, sino que en todo momento se sienta agradada de nosotros. Entonces, si esto lo hacemos con las personas en nuestro ámbito terrenal, ¿cuánto más no debemos hacerlo con las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida o con las cosas que conciernen al reino de los cielos y con las cuales servimos a Dios? Como lo dice en Hebreo, que hemos recibido ese reino inconmovible. Entonces debemos actuar con temor y con reverencia. Y viene esa palabra clave que acompaña este tema, que es el temor. No nos referimos al miedo, no nos referimos a ese temor emocional, sino a un temor espiritual que nos lleva a ser cuidadosos en la manera en la que hablamos, en las decisiones que tomamos, en las actitudes que tenemos en determinadas situaciones, porque queremos agradar a Dios. Y también es importante comparar esto con cómo confundimos el respeto, la reverencia a Dios. Hablemos ahora sobre lo que no es respeto y reverencia. ¿Con qué se suele confundir estas características? No es sometimiento. Vemos que el sometimiento es la acción y efecto de dominar, subordinar o rendir a una persona o grupo. Y tampoco es intimidación, no es el uso de amenazas, agresiones físicas o presión psicológica para aterrorizar a alguien. No se trata de forzar el respeto ni la reverencia. Otra cosa con la que no podemos confundir la reverencia y el respeto es con la falsa adulación. No se trata de pasar por alto los errores de los demás, no se trata de fingir que todo está bien, porque el verdadero respeto dice la verdad en amor y con prudencia. Y también es importante, como comentábamos antes, no es miedo, no se trata de miedo. Incluso la palabra nos dice sobre el temor en Proverbios 14:26, nos dice que el temor del Señor es fuente de confianza y que servirá de refugio a sus hijos. Entonces,
no se trata de miedo. Vamos ahora a ver un ejemplo de un hombre que fue reverente y respetuoso, incluso cuando su vida estaba siendo amenazada. Y esto se trata de David. David estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl estaba celoso de David, quería matarlo, lo perseguía donde quiera que David fuera. Y en una oportunidad, en una de estas persecuciones, Saúl entra en una cueva y no sabía que allí estaba David y sus hombres. Y al ver esta situación, los hombres de David le dicen: hey, Dios ha entregado a Saúl en tus manos. Esta es tu oportunidad para salir de él. Y dice la palabra, entonces se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl y se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Vemos que David, con sus palabras, con sus actitudes, con sus acciones, respetó a Saúl, aun cuando Saúl no estaba respetando a David. Y no solo esto, sino que también David le dio el ejemplo a sus hombres y procuró que respetaran a Saúl. Luego de esto, David se levanta y dice en el versículo 8, salió detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y aquí David le dice a Saúl que él respetó su vida y que no iba a levantar la mano, no iba a levantar su mano en contra del rey. Más adelante vemos que David confronta a Saúl y le muestra todas estas cosas. Y Saúl le responde: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y ahí Saúl reconoce que David actuó con dignidad, con honorabilidad. Aprendemos entonces que cuando actuamos con respeto, somos dignos de respeto y Dios nos respalda. Mientras que cuando hablamos con rebeldía, cuando actuamos con insensatez, con insubordinación, cuando no nos sujetamos a las autoridades, entonces vienen consecuencias. Y vemos con este ejemplo de David que él pudo vencer uno de los principales enemigos del respeto y la reverencia, que es la rebeldía y la insubordinación. Ahora vamos a ver el ejemplo de irreverencia. Un hombre que tomó en poco las cosas de Dios, que tomó a la ligera las cosas de Dios, y eso fue el rey Belsasar, rey de Babilonia. Y podemos ver su historia en Daniel 5, donde nos cuenta que hizo un banquete para 1000 hombres, donde estaba bebiendo vino con sus mujeres y concubinas, y en medio de esto tuvo la idea de mandar a traer las copas de oro y de plata que habían traído en la deportación y las habían tomado del templo de Jerusalén, el templo de Dios. Entonces nos dice la palabra que en aquella hora aparecieron dedos de una mano escribiendo sobre la pared. El rey y toda la gente que estaba allí se asustaron y nadie sabía interpretar lo que decía esa escritura. Llamaron a Daniel y Daniel les dio esta palabra a Belsasar: no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, de la casa del Señor. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y le dijo así: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esa es la interpretación del asunto. Mené: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel:
pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Vemos aquí que el rey Belsasar tomó en poco el uso de los utensilios sagrados que eran exclusivamente dedicados al servicio a Dios y aprovechó su posición de autoridad para hacer este uso deliberado de las cosas de Dios. Y eso trajo abatimiento, consecuencias muy graves, no solo sobre el reino, sino sobre su propia vida. Ahora vamos a ver el mejor ejemplo de reverencia y respeto. Y esto nos lo muestra Jesús. Y una de las formas en las que lo hizo fue cuando fue bautizado por Juan. Sabemos que Jesús era superior a Juan, pero aún así él respetó la autoridad que Dios le había dado a Juan para bautizar en nombre de Dios. Entonces, en el versículo 13 de Marcos 1, vemos que dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos aquí que Jesús, aun siendo mayor que Juan, respetó la voluntad de Dios y también la autoridad que Dios le había dado a Juan, demostrando reverencia y respeto ante la ley y la justicia que Dios había establecido. Jesús demostró que la reverencia no está ligada a una posición, sino al propósito y al orden que Dios ha establecido. Y otro ejemplo de Jesús es cuando Él entra en el templo y echa afuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este suceso y esa reacción de Jesús nos advierte el celo de Dios por su casa, el celo de Dios por su propósito, el celo de Dios por su reino, y también nos advierte del peligro de la familiaridad, de acostumbrarnos a estar en la casa de Dios y comenzar a meter nuestros propios asuntos, nuestros propios intereses y caer en la irreverencia, caer en tomar a la ligera la presencia de Dios y las cosas de Dios. Vemos que Jesús se indignó ante las prácticas irrespetuosas que se estaban realizando en la casa de Dios, y no fue para nada sutil, sino que fue tajante y fue directo en cuanto al respeto que debemos tener en la casa de su Padre. Hagámonos esta pregunta y autoexaminémonos. ¿Estoy siendo reverente ante la presencia de Dios? ¿O lo estoy tomando a la ligera? ¿Estoy respetando a las autoridades que Dios ha puesto en mi vida? ¿O mi corazón dentro de mí ha querido rebelarse contra ellas? Necesitamos ser ministros que honren a Dios, que honren a las personas que ha puesto para cuidarnos, para guiarnos, y necesitamos cuidar nuestro proceder para así mostrar el verdadero carácter de Cristo.